Bueno, seguimos adelante el Modo País, lo decíamos tras la pausa. Está con nosotros Jorge Gómez Arbiza. Él es asesor en seguridad de Cabildo Abierto. Le agradecemos que haya aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Es un gusto estar acá. Saludo a la gente. Les pido disculpas por la voz porque está un poquito tomada. Bueno, sí. Bienvenido. Pasa en esta época del año Sí, muchas no veces. No pasa nada, buen día. Bueno, Jorge, hace algunos días atrás Cabildo Abierto propuso la ley de emergencia, concretamente Emergencia Nacional en Seguridad. Eso generó un cuestionamiento, podría decir, de algunos actores de la propia coalición, que en primera instancia dijeron, bueno, pero vamos a conocer la propuesta porque no sabemos cuáles son. Después dijeron que algunas se estaban aplicando, otras que la veían con buenos ojos. Concretamente, ¿por qué Cabildo Abierto dice hay que declarar esta emergencia? Bueno, sí. Movimos el avispero, como quien dice, pero en realidad el detonante de esto, lo que nos motiva es que hay toda una historia detrás de una evolución desde que hemos intentado hacer algunas propuestas para implementar en esta administración y algunas se han llevado a cabo a través de la LUC y otras han quedado un poquito pendientes, ¿no? Y nosotros siempre estamos actualizando digamos, los escenarios a medida que van surgiendo cosas nuevas. Puntualmente, la emergencia, que así la llamamos, la razón es que si hay una declaración por parte del Poder Ejecutivo, se pueden instrumentar medios financieros que se desarrollan a través de la ley 18.621, que es del SINAE, que no está solamente en temas atinentes a desastres naturales, sino eventualmente situaciones derivadas de conductas humanas, ¿verdad?, que afecta a personas y bienes. Puntualmente, lo que nos llevó a pensar en que se necesitaba medidas más intensas desde el punto de vista operativo es que hace unas semanas atrás hubieron 8 homicidios en un fin de semana, uno de ellos fue múltiple, ¿verdad? Y consideramos de que ese caso, junto con el homicidio múltiple de Maracaná, significa una escalada en la entidad y en la gravedad de los acontecimientos que están relacionados obviamente al tema narcotráfico y necesita un dominio territorial mucho más intenso, sustentable y perdurable para tratar de controlar esos barrios, fundamentalmente la zona metropolitana, que están afectados por esta problemática. Ahora, le pregunto, justamente invocando la ley 18.621, que tiene que ver justamente con el estado de emergencia y define cuáles son las características, se puede nombrar como condiciones, digamos, escalas a nivel nacional, departamental o municipal. A nivel nacional, específicamente, la ley dice que tiene que haber un riesgo inminente a escala nacional ante un impacto que comprometa las capacidades de gobernabilidad. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿cree usted que está comprometida la gobernabilidad en este momento en Uruguay? ¿Tiene comprometido el gobierno y la coalición de gobierno comprometida la gobernabilidad por la situación de seguridad? Bien. Nosotros consideramos de que la gobernabilidad no creemos que esté comprometida en la fundamentación que lo establece la ley. Eventualmente, si el término no se ajustara exactamente, podría salir por una vía reglamentaria, ajustar los términos, porque también habla la ley del aspecto esporádico, temporal o situacional. Entonces, no deberíamos esperar a que el escenario más drástico se instale para tomar medidas. Fundamentalmente porque lo que estamos hablando acá es de homicidios. Todos los demás delitos, rapiña, hurto, estafa, podrán ser reversibles y te podrás recuperar. Esa característica no la tiene el homicidio. ¿Y no genera una alarma más allá de la alarma real? Y porque hay una preocupación, pero el estado de alarma y de urgencia genera otro tipo de reacciones en la población, de un miedo que a veces va mucho más allá de los datos reales, ¿no? Bueno. ¿No hay un peligro de generar una alarma que bien. Realmente termine provocando una reacción por parte del sistema más fuerte de la que tiene que generar una situación como la actual? Bueno, si el riesgo fuera una cuestión local exclusivamente de Montevideo, yo podría aceptar esa interpretación. Pero cuando hablamos de riesgo nacional, también tenemos que considerar que la situación actual del país en temas de crimen organizado transnacional
no solamente afectado por el tema narcotráfico, sino otro tipo de variedades de delito, tiene una influencia regional primero, fronterizo, territorial. O sea, concretamente para resumir y a ver si te puedo responder en este sentido. Las consecuencias que estamos palmando acá en el desarrollo de ese tipo de delitos no provienen exclusivamente de rivalidades nacionales. Son conflictos que se derivan de situaciones regionales. Nosotros no producimos droga, pero sí somos un país de tránsito, también de acopio, de apoyo logístico, de santuario para algunas organizaciones criminales. Entonces, cuando se desarrolla, si tú ves la mención de la situación de emergencia, establece una serie de pautas y no se refiere exclusivamente al territorio de Montevideo, se refiere al territorio nacional. Entonces, lo que nosotros estamos planteando allí es un esquema, una breve porción de lo que está planteado en el programa de Cabildo Abierto, que es mucho más integral y amplio. Cuando el senador Manini nos encomienda la tarea, tratamos de sacar de aquello que estaba previsto en el programa del partido para implantarse eventualmente en marzo, porque algunos aspectos sabemos que se están desarrollando ahora. Entonces, no sé si redondeé la pregunta que me haces. ¿Usted cree que no genera ese nivel de respuesta, digamos, porque todos tenemos miedo a cosas como medidas prontas de seguridad, ¿no? Y cosas así. No tenemos que llegar a ese extremo. Tampoco, a ver, si la policía estuviera desbordada lo podríamos eventualmente sugerir, pero no es la situación actual. Yo pienso que la situación está en los parámetros adecuados para todavía tomar medidas a tiempo. De todas maneras, entiendo la preocupación de la alarma. De todas maneras, sería en todo caso en consonancia con homicidios múltiples, porque seguramente una alarma nacional se originó en Maracaná cuando mataron a 4 personas y un menor incluido. Y es un detalle importante, y lo voy a ilustrar desde este punto de vista. Nosotros tenemos una vigilancia centinela de las situaciones que ocurren en el país, pero también regionalmente. Y esta evolución responde a un efecto natural que se da en Rosario, se da en Pedro Juan Caballero, en Río de Janeiro, en San Pablo, donde en cada lugar de esos hay organizaciones criminales fundamentalmente vinculadas al narcotráfico, y la escala de homicidios múltiples es un escalón más en la gravedad que podría eventualmente llegar a situaciones complicadas como México, como Colombia en algún momento, como Ecuador. Es más, te pongo el ejemplo, Rosario, la ciudad de Rosario, que nosotros la vemos muy de cerca, primero por la cercanía, son 300 kilómetros de la frontera, y tiene 1 millón de habitantes, casi parecido a Montevideo, tiene el doble, o mejor dicho, tenía el doble de la tasa de homicidios que Montevideo. Y hace 15 años atrás tenía la misma que tenemos nosotros ahora. Entonces, esa evolución no la queremos en Montevideo. Cuando asumió el nuevo gobierno en Argentina, estableció lo que se llama el operativo Bandera, que es la movilización de efectivos de diferentes fuerzas para dominar esa situación, a raíz también de la multiplicidad de homicidios. ¿Qué pasó? En este mismo periodo de tiempo, esos 6 primeros meses, la cantidad de homicidios bajó de 152 a 50. Quiere decir que bajó mucho más del 100%, digamos, del índice. Simplemente, o sea, no simplemente, sino por el establecimiento de ese operativo. En Chile, Boric también movilizó 900 policías que egresaron anticipadamente de la escuela, más 400 oficiales para fortalecer Santiago. Y el detonante que él tomó en cuenta fueron 2 homicidios múltiples, uno de 4 y otro de 5. Cuando nosotros establecimos esto, lo teníamos como una noticia lejana, pero después empezamos a ver que lo que nosotros proponíamos va en la misma consecuencia operativa que otros países han desarrollado. El tema también será seguramente que se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque uno puede lograr una baja, como por ejemplo ocurrió en su momento con el periodo de la pandemia y la gestión de Jorge Larrañaga, pero luego mantener esa, digamos, proyección no es sencilla. Y hablando de proyecciones, quería preguntarle, justamente por los homicidios, porque usted hacía la distinción, se estima que este gobierno va a terminar con entre un 10 y un 15% más de homicidios que la administración anterior.
Y recuerdo una frase, bueno, que fue muy enfática por parte de Manini Ríos, de aquello de que se terminaba el recreo. Le quiero preguntar si usted cree que efectivamente eso pasó y, de no ser así, bueno, ¿por qué la gente debería renovar la confianza en la seguridad de Cabildo Abierto en este caso? Bueno, hiciste varias preguntas que sería todo un programa, ¿no? Pero voy a tratar de responder. Primero que nada, un detalle importante que cuando tú me preguntaste yo no ahondé en ese detalle y es este. El sustentar el dominio territorial en las 5 zonas que nosotros sugerimos para implantar en Montevideo y la necesidad de que se muevan recursos financieros para apoyar logísticamente ese establecimiento pretende que sea perdurable en el tiempo. O sea, algo así como ha hecho el Ministerio del Interior actualmente en Villa Española, que pacifica por una semana. Cuando baja la intensidad delictiva, eventualmente tienen que mover esa fuerza a pacificar otra, como el Cerro Norte, como otros lugares. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que, o por lo menos sugerimos, es que el dominio territorial tiene que ser intenso, perdurable y necesita recursos financieros y logísticos como establecer puestos de control fijos para asistir y, apoyar al policía o a los policías que están allí cumpliendo esa tarea por alimentación, por servicios higiénicos, lugares para contención, en esos barrios que nosotros determinamos. Esos barrios no se ajustan actualmente a las jurisdicciones de las seccionales y no se ajustan exactamente a los límites barriales. ¿Está bien? Entonces, eso tiene que ser perdurando el tiempo. No solamente eso, ese es el último eslabón. El primero es fortalecer la ruta, el control fronterizo, desarrollar inteligencia regional. Hay otros tipos de medidas. Ahora, yendo a la frase típica, si terminó el recreo, nosotros podemos decir lo siguiente. Para nosotros el recreo, eso es una opinión personal, no voy a decir en nosotros. No es que se terminó, pero capaz que la señorita tocó la campana y todavía los niños no entraron todos. ¿Ah? O sea, está inconcluso porque las medidas que se debieron tomar oportunamente al inicio del gobierno no fueron de la intensidad necesaria. Y si bien se tomaron medidas diferentes al periodo anterior, eso no influyó en que la escala delictiva bajara totalmente. Sí se bajó la directriz ascendente y es menos, o de repente un poquito más atenuada. Pero nosotros pensamos de que los niveles de delincuencia en todos los delitos, aunque algunos bajaron y el homicidio incrementó, no es lo suficientemente fuerte para decir la situación de seguridad del país cambió favorablemente. Bien, bueno, y la última, que decía Diego también, ¿por qué renovar los votos en Cabildo Abierto? Bueno, eso sería un aspecto un poco más político, digamos. Nosotros estamos en un equipo técnico de asesoría y en algunas cuestiones brindamos nuestra opinión basada en ese sesgo técnico. Creo yo que hemos hecho el aporte en esta materia y eventualmente en otras, que así como cuando a veces se toman las decisiones se tienen que considerar las opiniones coincidentes y las discrepantes porque facilita la toma de una decisión adecuada. Nosotros en algunos aspectos estamos discrepantes y pretendemos de que aquel que tome la decisión tome en cuenta nuestra visión. Entonces, nunca buscamos la polémica per se. Buscamos que nuestra opinión sea tenida en cuenta en todos los aspectos para que cuando se tome esa medida se considere la eventualidad eventualmente hipotética de que ocurra lo que decimos. Perfecto. Bueno, quedó claro. Jorge Gómez Arbiza, gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a la gente.